Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a retomar un poco después de este descanso, toda esta parafernalia que pasó, de la política, que sí, que no, que venía, que iban y venían. Bueno, ya está, tenemos nuevo gobierno, tenemos un montón de cosas, vamos a cambiar a partir del 1 de marzo, que les vaya bien a todos, que es lo que nos interesa a todos los ciudadanos. Más allá de uno o del otro, es lo mismo, vivimos en el mismo país, en el mismo barrio, en la misma ciudad, somos vecinos. Bueno, ya se terminó. Esto es como los partidos de fútbol, salió campeón uno, y bueno, está, te felicito, no te felicito, pero punto, está, los 2 o 3 días ya se terminó. Dice, muerto el perro, se terminó la rabia, ¿no? Ese es uno de los dichos populares. Bueno, entonces acá pasa lo mismo, acá pasamos a ser todos iguales, ¿no? A veces mucha gente no lo entiende a eso y se divide totalmente, y yo creo que no corresponde a todo eso. Entonces hoy vamos a comenzar con un amigo de esta casa, como lo es este hombre. Es una persona joven que se ha dedicado a la escritura, pero aparte de eso es un profesional, ¿no? Es un psicólogo, escritor, ¿no? Y que ha rescatado enormemente nuestra historia musical, ¿no? Nuestros cantantes, la música, esos compositores que quedan en el olvido, y a veces quedan muchas veces en el olvido porque ya lo han etiquetado, no porque mirá que este es tal cual o este es tal cual, y no es así, ¿no? El canto es una expresión popular, es una expresión del sentimiento que tiene la persona sobre la vida, ¿no? Es una vivencia, normalmente es toda una vivencia, salvo aquella música comercial que ponen 2 o 3 letras y 4 o 5 notas, ¿no? Entonces no hay ningún problema, o le ponen 8 notas para que no se las copien, porque entonces si tiene 8 notas no se las pueden copiar, pero si tienen 3 o 4 es más fácil de hacerlo. Pero entonces todo ese tipo de cosas son las cosas que tenemos los seres humanos. Pero aquí es distinto, es alguien que ha ido rescatando de a poco lo que es nuestro acervo cultural, nuestras raíces culturales, ¿no? Y eso es lo que interesa de gente que ha pasado, que la hemos escuchado mucha cantidad de veces, y algunos hemos tenido la oportunidad de conocerlo en forma personal, pero lo ha ido rescatando. Y vamos a hablar no solo de este libro, sino de otros hijos que él tiene, que es muy importante, que ha ido tratando de hacer cosas interesantísimas, estudios muy profundos, ¿no? de hacer y de buscar las notas e ir buscando cosas. Con nosotros está un amigo de esta casa, reitero, que es el psicólogo, escritor Jamín Azabay. Primero, muchísimas gracias por venir, Jamín, que sé que andás muy ocupado. Y bueno, acá vamos a charlar lo que a vos te parezca que tenemos que hacer, pero es fundamental, vos tenés que defender estos hijos que tenés tuyos, ¿no? Tenés varios, que es muy importante, y es un halago para nosotros, para el canal, para la gente, para ustedes que están del otro lado, tenerlo, porque Jamín tiene eso, digo, y tiene un apellido que es bastante conocido en la ciudad de Mercedes, ¿no? Y Azabay. Entonces, pero fundamentalmente lo que ha hecho, ¿no? Y él es de muy perfil bajo, ¿no? No hace aspaviento de lo que es y de lo que significa, pero sí es muy abierto para poder hablar, y eso ustedes lo van a conocer, lo van a seguir conociendo porque ya ha estado en nuestro programa. Así que, Jamín, bienvenido como siempre, y nos ponemos a charlar. Perfecto, muy agradecido realmente de estar nuevamente en este programa que siempre me recibe tan gentilmente para hablar de estas cosas que tienen que ver con la cultura, con la literatura. En este caso, la literatura, podríamos decir musical, ¿verdad? Porque en definitiva, si bien yo soy psicólogo y me he dedicado también a la escritura, los libros han versado, ya este es el 5º libro, podríamos decir 5 y medio porque hay uno en colaboración, que es casi a dúo, han versado justamente sobre la historia de la música popular del Uruguay,
¿no? Y de los cantantes más que nada vinculados a la raíz folclórica. Y bueno, ya son varios años, o sea, podríamos decir, ahora que estoy haciendo memoria, ¿no? El primer libro fue en el 2009, así que ya van 10 años 10 y bueno, años 5 libros. Hay un promedio de un libro cada 2 años, sí. aunque hubo periodos más largos según las investigaciones, ¿no? Que algunas llevan más que otras y eso. Y bueno, y en este caso, este último libro, que es dedicado a la cantante Amalia de la Vega, una intérprete señera del canto de raíz folclórica, que tuvo una proyección muy importante, sobre todo en la década de 1950, Exacto. donde muchos se proyectaron, y después, bueno, ellas, si bien comienza en el 42, tiene allí una amplia carrera, y coincide que este año es el centenario de ella, ¿no? Que bueno, que ella nació en 1919, y coincidentemente el Día del Patrimonio este año versó sobre ella, o los días del patrimonio, el fin de semana del patrimonio, se toma su figura para homenajearla a ella y homenajear la música del Uruguay. Bueno, en ese sentido es que nosotros sabíamos esto, que obviamente que iba a ser el centenario, porque estamos, bueno, con estos materiales, con estas fechas, pero también nos interesaba no solo la conmemoración, porque la conmemoración está muy bien, la festejamos, pero corre el riesgo de también de traer una figura nuevamente a la luz, pero nuevamente devolverla al olvido. Es decir, se hace la conmemoración y después pasa la conmemoración y también pasa la figura. Entonces, en ese sentido es que nosotros, bueno, escribimos este libro que dejará sentado lo que es la importancia de su obra. Ahora entraremos en él, digo, cuál es el contenido, pero y también su figura y su vida, ¿no? Es decir, no solo, bueno, hacemos la conmemoración, hacemos el festejo, hacemos el acto tal o cual en tal lugar y pasa, sino también dejar un material que sirva como para llegar a la obra y seguirla estudiando, ¿no? Qué fundamental es el libro, porque el escrito, ¿no? Porque hoy también se hace el libro está en online, el libro está en un CD, pero el libro escrito, el libro que vos lo estás palpando, la hoja, el papel, qué fundamental que es para la persona, porque cuando vos estás con un libro y lo estás leyendo, lo estás disfrutando, es como que si tuviera algo en tus manos vivo, real, claro, ¿no? Esa es la vivencia del libro. Por eso no debe dejarse de utilizar el libro escrito en el papel, porque es muy importante para saber una cantidad de cosas más que tenés, y que se hace personal la lectura, claro, ¿no? Porque vos ponés un CD y estás frente a una computadora y bueno, pero no es lo mismo, no lo estás palpando. Al libro vos estás pasando las hojas, estás pasando esto, tenés que marcar para que no olvidarte dónde dejaste y después repasar si tenés que repasar, según como sea. Entonces el libro te tiene esa ventaja, ¿no? Es decir, de cómo manipularlo, de cómo seguir trabajando con él, ¿no? Claro, bueno, casualmente en este caso, digamos, también está la discografía de Amalia y yo opté en determinados momentos, en varios de los contenidos del libro, insertar de alguna manera artículos o fichas sobre cada disco. Y de cada disco, incluso vienen las páginas, bueno, hablando sobre su obra, sobre su vida, y en determinado momento, cuando llega esa etapa histórica, se coloca en otra gama del papel, en una gama de gris, justamente el comentario de un disco. Y allí está comentado las circunstancias en que fue grabado, los músicos, la tapa del disco, y tema a tema, ¿no? Voy comentando tema a tema, canción a canción. Y alguna gente me comentó que este libro le sirvió justamente para eso, para volver a los discos, volver al disco, volver a las obras y volverlas a escuchar de otro modo, ¿no? Descubriendo otras cosas, bueno, porque allí justamente comentando tema a tema, comentamos quiénes son los autores, cómo llegó ella a determinada composición, qué arreglo musical hace, qué género es, cómo interviene el canto, cuáles son los recursos que ella utiliza. Entonces, bueno, sutilezas que capaz que a algunos le pueden aburrir, pero hasta ahora la devolución ha sido buena en el sentido de que me han dicho eso, ¿no? Bueno,
volví a escuchar el disco, volví a escuchar tal tema y lo pude ver de otro modo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este libro también surge de la escucha. Por algo el título, que es Te escuchamos con halago. Te escuchamos con halago. Un poco porque realmente es una cantante maravillosa, ¿no? Ahora comentaremos sobre esas cualidades. Y uno la escucha con ese halago. Surge también del análisis, escuchándola, poder hacer este análisis. Y también porque uno de los versos de su principal hit, canción, la milonga Mate Amargo, en un momento dice: sos sereno consejero que escuchamos con halago. Bueno, nosotros tomamos Te escuchamos con halago como rindiéndole el homenaje a ella, justamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso Te escuchamos con halago, Amalia de la Vega y sus canciones criollas, ¿no? Y bueno, partimos de ahí, de esa base de su música para construir el libro y después investigar todo, ahondar en fuentes sobre su vida y su trayectoria, ¿no? Qué bueno lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, vos te metés en el libro, es lo que hablábamos hoy, vos te metés en el libro y como que te metés en el espíritu mismo de esa persona, ¿no? Es decir, vas descubriendo lo que antes no tenías ni conocimiento de ella, ¿no? Es decir, eso es lo bueno del libro, de que te vas metiendo y a medida que vas leyendo, el libro te va llevando a eso. Y qué interesante es que la gente vuelva a redescubrir esto, porque esto realmente es la base de nuestra canción criolla, no digamos del folclore, porque no, en realidad el Uruguay folclórico no tiene, es decir, una base para sustentarse, pero sí en lo criollo, en lo nuestro, en lo propio. Esta persona que se crió en una ciudad que no es muy grande, lejos de Montevideo, ¿no? Pero que supo transmitirle a todo el mundo, saliendo con una guitarra, saliendo a cantar en todos lados, en todo el Uruguay, porque ella recorrió prácticamente el Uruguay con la guitarra, cantando y con una voz extraordinaria, ¿no? Es decir, la vez pasada escuchaba a un periodista uruguayo haciendo el raconto justamente de cuando se estaban haciendo los festejos de los 100 años de Amalia de la Vega, de esa voz que podía haber cantado en cualquier parte del mundo y con cualquier orquesta sin ningún problema, porque podía haber sido una gran lírica sin ningún drama por esa voz y esa voz extraordinaria que tenía, ¿no? Sí, bueno, justamente eso es algo muy llamativo en ella, ¿no? La calidad vocal, la prolijidad, la dicción perfecta, es decir, la cristalinidad, la naturalidad y la espontaneidad de la voz. Justamente, uno de los capítulos del libro trata sobre eso, analiza esta cuestión vocal de ella, ¿no? Y de alguna manera cómo aparecen todos los recursos vocales que un cantante puede aplicar del punto de vista técnico. En ella aparecen totalmente laudados, zanjados y trabajados y sin duda manejados por ella con absoluta soltura. Si vemos en el libro allí, eso siempre comento, en otras fotos, pero en la foto ella está inclinada hacia atrás, ¿no? Impostando, es decir, un manejo absoluto de su cuerpo a la hora de cantar. Si bien ella cantaba parada, una cantante, es decir, no se ponía a bailar ni hacía grandes histrionismos porque no le interesaba el canto, era una persona, ya hablaremos también de la personalidad de ella, que era muy particular, pero en definitiva esto, ¿no? Que usted decía, una cantante que el que la escucha a priori puede pensar, bueno, esta cantante es una cantante con formación lírica que se dedicó a cantar canciones criollas populares. Sí. Sin embargo, ella no estudió nada. Nunca estudió nada. Autodidacta total. Ella decía, bueno, mi modelo o mi ídolo es Gardel, ¿no? Lo escuchaba mucho. También otras cancionistas de la época. Ella menciona también una cancionista argentina que en realidad era nacida en Italia, que ahora el apellido se me escapa, creo que era Borioli, algo así, o Boroli, cuyo seudónimo era Virginia Vera. Esa cantante, que fue importante en su momento en la década del 20-30 en Argentina, bueno, similar a ella, ¿no?
utilizaba un seudónimo, porque Amalia de la Vega no se llamaba Amalia de la Vega. Amalia de la Vega, seguro. Era María Celia Martínez. Bueno, utilizaba un seudónimo. A su vez se hacía acompañar esta cantante por varias guitarras, como se hacía acompañar a Amalia. Y a su vez admiraban ambas a un poeta. Virginia Vera musicalizó este poeta, que ahora voy a nombrar, y después Amalia toma de ese repertorio a este poeta, que era uruguayo, y era de Mercedes. Y se llamaba Gualberto Gregorio Márquez Macei. Popularmente se le decía Charrúa, ¿no? Gualberto Márquez Charrúa, que fue un poeta criollista, poeta gauchesco, también de la década del 20, más o menos, que había nacido en Mercedes, era uruguayo, pero vivía en Argentina, y fue de los autores, escritores criollos más versionado, más cantado en aquel momento por dúos como Magaldi Noda, en fin, cantidad de gente que versionó a este poeta. Virginia Vera musicalizó varias cosas de él y bueno, después Amalia las toma, ¿no? Es decir, esta similitud y esta mujer, Virginia Vera, que bueno, que en la investigación yo comento sobre ella, porque bueno, no estaba como, siempre se decía la admiración de Amalia por Gardel, pero se olvidan otras referencias como esta mujer como ella, que usaba un seudónimo, que se acompañaba por varias guitarras, Virginia Vera, que a su vez yo llegué a escuchar grabaciones muy, muy antiguas, o sea, de lo mismo que grabó Amalia, y Amalia se basaba estrictamente en la versión, los arreglos de las guitarras son iguales, es realmente muy interesante. Pero bueno, volviendo al punto, Amalia, ella decía, bueno, mi modelo es Gardel, no entiendo por qué no escuchan a Gardel, copian su sencillez. De alguna manera ella estudió a Gardel, no estudió canto, no fue formalmente una profesora, un profesor, pero lo estudió Gardel, se estudió ella, o sea que de alguna manera también tiene una formación. Ella decía, por allí hay, yo lo pongo en el libro, un comentario de Alejandro Dolina, el argentino, escritor, y bueno, que él admiraba mucho a Amalia y decía, bueno, eso que no había estudiado era como medio mentira, decía, ¿no? Sí. Un poco irónicamente, porque en realidad el que canta se estudia a sí mismo y bueno, tal vez no dijo que había estudiado como para no escandalizar, ¿no? Porque realmente era tan perfecta, era tan descollante su calidad, su sonoridad, su volumen. Su volumen de voz, ¿no? Extraordinario. Que bueno, que era algo como que emanaba, ¿no? Increíblemente, que bueno, pero lo particular es eso, ¿no? Que no había estudiado, que era simplemente su gusto, su ejercicio de forma, podríamos decir, cuasi hogareño, porque en un momento lo fue, que después, bueno, se ve obligada, diría yo casi, y eso está trabajado también en el libro, a cantar en público. Pero en realidad ella quería mantenerse por fuera de lo que era el especitáculo. Sí, bueno. Ahora comentaremos más de eso. Cuando hablan, hablan a aquellos que saben de música, por supuesto, ¿no? Yo no soy especializado en eso, pero cuando hablan, y sobre todo en canto, dice, qué color de voz tiene, ¿no? Es decir, y uno dice, ¿y cómo puede tener colores la voz? Los tiene, claro, porque son los matices, son la forma de hacerlo, eso es un color, eso es una forma de darle vida a la canción, darle vida a su propia voz, ¿no? Es decir, tenía esa vivencia, porque había que escucharla con la potencialidad que tenía, que no precisaba micrófonos. Increíblemente. Eso es acá que actuó en el auditorio acá de Difusora Soriano, ¿no? Que estuvo ella, no precisaba, seguro es un auditorio chico, pero igual no precisaba esa voz tan potente que al micrófono lo hacía vibrar, ¿no? Es decir, entonces vos escuchabas una voz sin los micrófonos directa, extraordinaria, ¿no? Claro, sí. Y fue una cantante que, bueno, esto, ¿no? Que decíamos, yo comento siempre, bueno, María Celia Martínez nace en 1919 y fallece en el 2000. Pero Amalia de la Vega nace en 1942 y fallece en 1982. 40 años de carrera. ¿Y por qué hago este divorcio? Porque ella lo hacía, ¿no? ¿Seguro? Ella, su vida, su personalidad, digamos, su cotidianidad era una cosa, y el espectáculo era otra, y el canto era otra, y era algo que ella no, o mejor dicho, la figura pública referida al canto,
era otra que a ella no le interesaba tampoco demasiado el espectáculo, sí. Ni las fonoplateas, ni nada de eso. Entonces era muy tímida, muy retraída, realmente. Ella ponía siempre por delante su timidez, ¿no? Algo curioso también, ¿no? Como una especie de mecanismo de compensación, de decir, bueno, yo si digo que soy tímida, me voy a sentir menos tímida, ¿no? Era algo recurrente, pero inicialmente ella cuando cantaba en algún evento familiar, de hecho, justamente se comenta que el hermano que tocaba la guitarra quería que cantara, pero ella cantaba desde otra pieza, con la puerta cerrada, la puerta entornada, ¿no? No quería ni que la vieran cantar, ni siquiera su familia. Hasta que después canta en algún evento benéfico, cuestión por el estilo, y termina contratada en Radio El Espectador de Montevideo. Y en 1942 ella debuta en El Espectador, con un trío de guitarras. También aparece el tema del nombre. Víctor Soliño, que era en ese momento director de la radio, hombre de radio, hombre de carnaval, de la trupa ateniense, autor de muchos tangos que grabó Gardel, en fin, Garufa, en fin. Y le dice, bueno, tráete unos nombres de pila, apellidos, y vemos. Y sale una Amalia con un de la Vega, y así se cruza el nombre, ¿no? Seguro. Qué bueno esa percepción que ha tenido vos de hacer notar esos detalles que son importantísimos, ¿no? Para que escucha, para usted que está del otro lado, de escuchar esto, es un halago escucharte primero, porque el conocimiento en profundidad que ha hecho de quién era Amalia de la Vega, ¿no? Es decir, o Martínez, ¿cómo era el nombre de ella? María Celia Martínez. María Celia Martínez Fernández. Qué interesante que es transponer a esa persona en dos roles, ¿no? Es decir, el rol de mujer propiamente dicho, que era una ama de casa o lo que fuere, ¿no? Y a su vez también aquella que era la artista, la cantante, la persona que trascendía hacia los otros, ¿no? Claro. Sobre este tema vamos a seguir hablando, vamos a hacer un pequeño corte ahora y enseguida, señores, estamos con ustedes. Servicio de acompañante y enfermería. Cobertura a las 24 horas. Compañía en internación y domicilio. Enfermería domiciliaria. Toma de presión en domicilio. Alquiler y ventas de equipos médicos. Visita médica de apoyo. Equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 453-257-29. Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. La Casa de las Pantallas de Marcela Curcio. Confección de pantallas y atención personalizada. Ituzaingó 668, esquina Eduardo Casagrande. Celular 098-196-515. Facebook Marcela Curcio. La Casa de las Pantallas. Instagram La Casa de las Pantallas. Tú le peras con la papaya. Silvana Gobi Williman, Seguros. Mercedes, Florencio Sánchez 930. Teléfono 4532-6061. Palmitas, 18 de julio, sin número. Teléfono 4537-9831. Celular 099-533-733. Banco de Seguros del Estado. Mafre. Sancor Seguros Uruguay. Porto Seguro.
tu mejor opción al momento de pensar en tus seguros. Silvana Gobi Williman, Seguros. El Emporio de la Carne. Estamos en Suárez 246, pasando Cariaga. Los mejores cortes cuidadosamente seleccionados. La mejor relación calidad-precio. El Emporio de la Carne. Estamos en Suárez 246. Pedidos por el teléfono 4533-4240. Por WhatsApp al 098-873-489. También encontrarnos en Facebook. Bien, estábamos charlando con Hamid de toda esa personalidad que tenía Amalia de la Vega, ¿no? Que quizás para muchos podría ser una doble personalidad, en el sentido de que ella en su casa era totalmente distinta, era una persona introvertida, era una persona muy retraída, si se quiere de decir así, que no le gustaba mostrar lo que ella, el valor que tenía ella, ¿no? Como que no, sí. Que eso no era una premisa para ella para hacer carta de presentación, sino que era para ella simplemente era un elemento que capaz era un escape espiritual, que tenía una cantidad de cosas que pueden decirse, ¿no? Sí, era una expresión realmente, el canto, lo que portaba en ese canto, que era, elementos que tenían que ver con cuestiones, lo nuestro, lo que ella decía, lo nuestro, cuestiones cotidianas, que tienen que ver con el campo, con lo tradicional, lo nuestro bien entendido, ¿no? Es decir, no haciendo gala de un tradicionalismo ni un patrioterismo, porque nunca lo hizo. No. En ninguna canción aparece, como en otras épocas aparecieron, y en épocas nefastas incluso, y también a ella incluso se la acusó como que hubiese colaborado con la dictadura. Yo ahí trabajo todo ese tema con documentos de que esto no fue así, ¿verdad? No. Pero en definitiva, ella, lo nuestro, bien entendido en eso, ¿no? Es decir, en ningún momento aparece nada como, por ejemplo, aparecen a veces en canciones de época, Viva la Patria, o cosas por el estilo, o bravuconadas, digamos, chauvinistas o en contra. No, en ella aparece esto, elementos autóctonos, el mate, distintos tipos de pájaros, que relata, cosas como el lazo, cosas cotidianas que alguien pueden parecerle, o en otra época del canto, donde el canto se tuvo que involucrar políticamente, parecían como muy nimias, muy simples, de poca importancia, pero era lo que ella rescataba y lo que ella quería rescatar. Y realmente había como esta doble personalidad, o esta cuestión que algunos han dicho, ¿no? Como parecía como un superhéroe, ¿no? Es decir, porque en definitiva era la gran Amalia de la Vega, y si uno la encontraba, y hasta hay alguna anécdota por allí de alguien que le dijo, pero usted es Amalia de la Vega en el barrio, y ella se veía como sorprendida, como diciendo, me descubrieron, como si fuera Clark Kent, que descubren que es Superman, ¿no? Es decir, realmente se daba así, porque ella, reitero, una vida muy, muy sencilla. Ella decía que rescataba lo nuestro, lo sencillo. Con esa total sencillez vivía en su casa, cuidaba de su madre. Amalia fue una mujer que nunca se casó, no se le conoció novio. Reitero, cuidaba de su mamá hasta que falleció, vivía con su mamá, estaba rodeada de los sobrinos. Después vivía sola, ¿verdad? Ya en la última etapa de su vida. Realmente hasta cómo se vestía, uno ve fotos y es realmente una señora que salió a hacer los mandados con el chismoso y parece que subió a un escenario y cantó maravillosamente. Perdón. O entró a un estudio de grabación y se grabó un disco, y eso aparece, y no uno lo dice un poco caricaturescamente, pero es que era así. Porque uno ve fotos en escenarios, en festivales, y ella está vestida con vestidos, con palazos, o sea, de forma muy sencilla. Alguna vez hasta le dijo, hay alguna foto maquillada, un leve maquillaje que se ve, pero ella
en general no se maquillaba o algo muy simple. No usaba algún collar, pero le decían, bueno, ¿por qué no alquila joyas? ¿Por qué no alquila un vestido? Y a ella le parecía un absurdo. Decía, pero ¿cómo yo voy a cantar una milonga criolla, un estilo que estoy rescatando, un elemento de nuestros paisanos que están allí, y voy a subir a cantar como vestida por un casamiento, ¿no? Y al punto que cuando ella ingresa a Radio El Espectador en el año 42, que debuta, bueno, el acuerdo era cantar en el estudio y que se irradiara, pero no ante el público, no en la fonoplatea como se estilaba. No. Es decir, corría las cortinas antes de ensayar, no quería ni que el operador la viera. Cuando grababa los estudios ya le encargaba al técnico de grabación, bueno, estoy yo con mis guitarristas, no viene nadie más, ¿verdad? Era una cosa muy... Ella decía una timidez enfermiza, una cuestión como fóbica, pero también como que lo único que le interesaba era que quedase abstraído de todo un escenario, una parafernalia, el canto. El valor para ella lo tenía el canto. Entonces, todo lo que era mediático, dio pocas entrevistas, si vamos al caso, para lo que fue. En televisión estuvo muy poco, en 2 ocasiones cantando y alguna entrevista después, pero no le gustaba nada de eso, le disparaba, incluso a lo multitudinario, por más que después, claro, pasados 10 años recién de cantar en El Espectador, pasa a cantar en la fonoplatea de Radio Carve, y ahí sí, tuvo que cantar en público, porque bueno, ya llegó un momento que era insostenible también, insostenible, ¿no? Seguro, mantener, entonces, bueno, además ya había grabado discos, bueno, tiene que tener ese contacto público. También tenía apoyo de sus guitarristas, que la aconsejaban, que la animaban, que la alentaban, que colaboraban con ella. Realmente en ese sentido es una figura singular, muy particular, enigmática, también por esto, porque uno dice, bueno, esta persona es otro que escucha, uno la escucha, digamos, porque no la conoce y dice, bueno, pero esta es una diva del canto, ¿no? Es decir, está a la altura de una Edith Piaf en Francia, Chabuca Granda en Perú, es decir, cosas que alguien ha dicho, bueno, con toda esta aparición de Amalia en el tapete, bueno, increíblemente nadie podría creer ir a Inglaterra y preguntar quiénes son los Beatles, y que nadie nos diga, y que alguien nos diga, no sé quiénes son. Bueno, acá nos pasa con la Amalia de la Vega, porque realmente es una figura de tal dimensión, ¿no? Claro, y ahora entraremos en eso. Anterior a épocas del canto donde el canto tuvo otra repercusión, hubo cosas que la alejaron, y bueno, y fue quedando en el olvido, ¿no? Sí. Lo que pasa, todas esas cosas que a veces no se rescatan inmediatamente, empiezan a quedar en el olvido, como que después viene todo este proceso de que hay cantidad, o sea, hubo como una avalancha de cantantes, cantores, músicos, todo fue muy rápido en el Uruguay, ¿no? No es que fue un proceso como han tenido todos los países, en su mayoría, todo un proceso que a veces era un poco lento, a veces un poquito más rápido, pero no era todo. Acá vino todo a la vez, ¿no? Fue una avalancha de cosas con música moderna, que la música, el canto popular, que el canto folclórico, que la cumbia, que todo, y todo a la vez. Es decir, que incluso quedaron, por ejemplo, en el caso del canto criollo verdadero, como hacía Amalia de la Vega, por ejemplo, era fundamental, que era una cosa totalmente distinta. Entonces fueron quedando afuera, como quedó el tango. El tango, hubo un momento en que había quedado el tango al costado, es decir, el tango no se escuchaba, ¿no? Aquellos muy gardelianos que tenían Radio Ariel, que era el que tenía el programa siempre de tango y que lo sigue teniendo, es decir, todo ese tema había quedado un poco afuera hasta que se empezó a retomar nuevamente, ¿no? Sí, en la medida que entra el disco, ¿no? Como el disco a distintas etapas, ¿no? Pero evidentemente cuando entra el disco, digamos, como objeto cultural, ¿verdad? Allí, evidentemente, se meten los géneros locales, pero también entra todo lo de afuera. Porque la idea del disco era esa. De hecho, bueno, eso es un punto que yo abordé en un libro anterior sobre Arturo de Nava, donde, bueno, desde inicios del siglo XX, cómo entra el disco
en el Río de la Plata, y claro, y aparecen los cantantes criollos, después aparece el tango, pero en realidad el disco, quienes manejaban el disco eran las multinacionales, ya en aquel momento. Entonces, evidentemente, lo primero que entra son géneros foráneos, digamos, ¿no? Y eso, bueno, ahí se da ese desparramo y bueno, y se tiene que abrir lugar las manifestaciones locales. Ahora, en el caso de Amalia, justamente, ella, si bien acompañó distintas etapas del canto del Uruguay, de hecho, cuando comienza, es anterior al boom del folclorismo argentino, que en la década del 50 nos invade de alguna manera, con elementos importantes, pero también un poco invasivos que modifican la estética de ciertos compositores. Al Uruguay le cuesta encontrar una veta compositiva propia. A veces se hace justamente a partir de ese folclorismo argentino, se hacía. Y bueno, y Amalia en realidad estaba antes. De hecho, en esta investigación yo descubro que, por ejemplo, Ariel Ramírez, el pianista, ícono del movimiento argentino, excelente, ¿no? Con la Misa Criolla, obras magníficas. Sí. Bueno, acá descubro dos obras, que son Agua y Sol del Paraná y El Paraná en una samba, que fueron clásicos en las voces de los fronterizos. Y lo que descubro en esta investigación es que la primera que hace y graba versiones cantadas de estos temas es Amalia, antes que los fronterizos, antes. Sí. Las había grabado Ariel Ramírez como instrumentales al piano, pero las primeras, digamos, que la primera que hace una versión vocal de estos temas es ella. Es decir, ella fue parte de ese proceso, entre comillas, de folclorismo argentino desde el Uruguay, ¿no? Aunque ya interpretaba temas, de uruguayos. Y después ella, bueno, va adosando poetas. Cuando llega a los 50, 60, aparecen Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Zampayo, y ella los incluye. Y bueno, en fin, se va también de alguna manera adaptando dentro de lo que es su perfil, ¿no? Su perfil de cantante tradicional, de cantante con varias guitarras, de cantante de milongas, de estilos, de géneros folclorísticos propios de la banda oriental, digamos, ¿no? Pero bueno, después, claro, estos géneros empiezan a quedar un poco en desuso, tal vez. Sí, exacto. Pero también hay que decir que en la década del 60, primero que Amalia, ella, en esto que decíamos de su timidez, de su retracción, ella tenía sus idas y venidas también. O sea, tenía ciclos en radio, grababa discos, presentaciones, y de repente desaparecía. Por un tiempo, no se sabía de ella, no. Bueno, casualmente en el año 65 ella hace un ciclo en Radio Carve, y después ya deja de cantar casi por 10 años. Justo ahí, en el año 67, vienen las medidas prontas de seguridad, empiezan a aparecer cantantes, sí apoyados en lo folclórico, pero lo que se llamó la llamada canción protesta, ¿no? Exacto. Donde algunos de los viejos cultores, como Zampayo, también se vincularon. Ante esa situación política comienzan a utilizar el cancionero folclórico y las figuras también históricas. Claro, aparece la figura de Artigas, por ejemplo, con otra reivindicación, ¿no? Más de índoles de compromiso social y político y de denuncia. Y ella no estaba ahí presente, evidentemente. Primero, que no le interesaba, pero segundo, que ya no estaba en ejercicio. Exacto. A todo esto se hace un encuentro de la canción protesta en Cuba, incluso en el año 67, va una delegación uruguaya. En fin, en el 69 ya se da que a Biglietti le cortan una transmisión cantando en Canal 5, en el 72 aparecen presos los primeros cantantes populares, en el 73 dictadura. Claro, entonces todo ese proceso ella no lo acompañó, no estaba en ejercicio, tampoco le interesaba, y su canto, a su vez, lo que estaba grabado en discos, tampoco era funcional para el momento. Es decir, cantarle al río Paraná, tal vez, y a la belleza, seguro no era lo funcional, o cantarle al rebenque o al mate, no era. Entonces fue quedando como de lado porque ella se apartó, de lado porque,
Hasta que ella aparece nuevamente, reaparece otra vez cantando en el año 74, en la segunda edición del Festival de Durazno, donde se otorga el Charrúa de Oro, ¿no? Sí, como premiación. Y bueno, ese año se lo otorgan a ella, el Charrúa de Oro, e inmediatamente comienza a grabar nuevamente, ¿verdad? Más o menos hasta el año 82, que es donde cesa su carrera y ella da como un cierre definitivo. Podríamos decir que va grabando un disco por año casi. Pero era eso lo que hacía. Alguna presentación más en el Festival de Durazno y después grababa discos. Bueno, esto hizo que alguno pudiera decir, bueno, volvió en plena dictadura. Entonces ya tener la suspicacia de que... Sí, comienza la suspicacia. Claro. Pero a su vez, en el año 75... aparece un disco, y en el 76 otro, lo que se llamaron los álbumes de la orientalidad, ¿verdad? 2 discos de vinilo, long play, ¿verdad? Con canciones de un festival que había organizado los militares, un concurso de canto que se llamaba Festival de Canciones a mi Patria. Allí hay varios ganadores, y entre los ganadores, en ese disco se complementan ganadores y artistas más galardonados, ¿verdad? Pero todos grabaron para ese disco. Bueno, en ese disco aparece un tema de Amalia de la Vega, que es por el cual se dice que ella colaboró con la dictadura. Ahora, curiosamente, ese tema que está puesto ahí en ese disco había sido grabado 17 años antes y pertenecía al sello grabador. Y ella ya hacía 17 años que no grababa en ese sello, que era el sello Sondor, había grabado ya para otro sello, que era el sello Antar, y ya estaba grabando para otro que era Orfeo. Quiere decir, ella no tenía relación con esa casa discográfica, ¿verdad? Sin embargo, se coloca ese tema allí. Casualmente, en el segundo volumen, el segundo tomo de ese disco de la orientalidad, no aparece Amalia de la Vega. Es decir, que ella ya no aparece. Ya no aparecía. Pero además, ella ese año 75, que fue el año de la orientalidad, también graba un disco propio. Pero ahí no aparece en ningún momento en la contratapa, en la presentación o en los colores del disco nada alusivo a la patria, a las banderas, como se utilizaban los símbolos en aquella época, con un sentido, bueno... Sí, en un sentido político. Maniqueo político, ¿no? De la política dictatorial del momento. No aparece nada de esto. Entonces digo, bueno, pero ella queda vinculada por estos motivos a esa situación. Y después, bueno, se le carga esto como una sombra, ¿no? Como una leyenda negra, como si ella... Algo que a ella le dolió mucho y que en realidad no estaba ni ahí, como quien dice. No estaba ni ahí con esto, ni tampoco con otras... o sea, no se valió de la postura política ni nada. Es más, hasta amigos de ella no tenían muy claro, algunos decían, bueno, sí, creo que era colorada, decían. Tampoco tenían del todo claro cuál era su pertenencia partidaria política, o ideológica. Porque evidentemente era una señora también muy señorial, muy recatada, muy amable, en la cual, bueno, como se decía antes, hoy en día eso ya ha caído en desuso. Bueno, el voto es secreto, ¿no? Pero a la gente ahora lo dice. Bueno, ella seguramente lo mantuvo. Y le vuelvo a esto. Quería mantener totalmente abstraído de todo el canto, ¿no? A ella le importaba la voz, el canto y nada más que eso. Que alguien puede pensar, bueno, pero en definitiva el arte debería usarse también socialmente. Y bueno, pero ella lo usaba socialmente de otro modo. Seguro, sí. No, hubo un momento en que todo se había cambiado totalmente y bueno, lamentablemente fue una triste experiencia para el Uruguay, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y creo que me da la impresión de que esas cosas han durado demasiado en el tiempo en el Uruguay y eso al Uruguay lo ha retraído totalmente, ¿no? Es decir, no estamos hablando del tema político, estamos hablando de la apertura social que debería haber tenido el Uruguay mucho antes de lo que ha tenido ahora, ¿no? Es decir, pero cuando hablamos de lo social, acá se entrevera mucho, somos muy de entreverar los uruguayos, más que los uruguayos, los orientales, siempre digo yo, porque somos orientales y no uruguayos, y entonces el tema está dado en que los compromisos, somos un país tan chico
que en la mayoría tenemos todos compromisos políticos, Claro. ¿no? Entonces, eso te da como que te amaña a decir, bueno, no, yo estoy acá, y si estoy acá, no estoy acá. Es decir, no puedo conjuntar. Creo que ahora eso está cambiando un poco la idea. Y yo creo que eso sería muy bueno para el Uruguay. No es tan fácil de cambiarlo, ¿no? No es tan fácil de ir haciendo cosas que deberían de ser en conjunción uno con otro. Porque lo que hablábamos al principio, es decir, cuando uno habla de decir, bueno, se terminó, el tema político ya pasó, ahora estamos en otro tiempo. Hoy retomamos la vida social de la ciudad, totalmente distinto, con los amigos, con los compañeros, capaz no estábamos un poco alejados para no tener discusiones o cantidad de cosas. Y bueno, y eso es lo que ha pasado con esto también. Con el tema de la cultura ha sido acá, y yo creo que por eso el libro tuyo, tus libros, porque son esos 4 o 5 libros que tenés tú, están muy, muy interesantes del punto de vista porque unifican y no se transportan al tema político, ¿no? Están totalmente libres de eso, ¿no? Más allá que algunos de ellos puedan haber sido actores políticos, Claro. pero el libro no es eso, el libro es otra cosa, y yo creo que eso es lo bueno de tu escritura y de tu forma de ser, más allá que cada uno puede tener su posición política, eso no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y ahí está la capacidad de la persona de saber qué es lo que quiere, y que también que su idea no está manejada ahí, sino que va en otra cosa mucho más alta, ¿no? Es decir, me parece que el tema es eso, lo más importante, y es lo que más llega a la gente. Porque cuando vos tenés un compromiso político ya te van a tildar en forma inmediata, Claro. te etiquetan con eso y hasta luego que te vaya bien. Sí. Vamos a ir a un corte y enseguida estamos con ustedes, señores. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura a las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. La Casa de las Pantallas de Marcela Curcio. Confección de pantallas y atención personalizada. Ituzaingó 668, esquina Eduardo Casagrande. Celular 098-196-515. Facebook Marcela Curcio. La Casa de las Pantallas. Instagram La Casa de las Pantallas. Tu libera con la papaya. Silvana Gobi Williman, Seguros. Mercedes, Florencio Sánchez, 930. Teléfono 4532-6061. Palmitas, 18 de julio, sin número. Teléfono 4537-9831. Celular 099-533-733. Banco de Seguros del Estado. Mafre. Sancor Seguros Uruguay. Porto Seguro. Tu mejor opción al momento de pensar en tus seguros. Silvana Gobi Williman, Seguros. El Emporio de la Carne. Estamos en Suárez 246, pasando Cariaga. Los mejores cortes cuidadosamente seleccionados.
La mejor relación calidad-precio. El Emporio de la Carne. Estamos en Suárez 246. Pedidos por el teléfono 4533-4240. Por WhatsApp al 098-873-489. También encontrarnos en Facebook. Bien, estimados amigos, acá estamos nuevamente, bueno, en el tramo final con Hamid para seguir hablando de esto, de su libro o de sus libros, ¿no? Pero fundamentalmente de esto de Amalia de la Vega en sus 100 años del nacimiento y todo eso, y tan interesante, una personalidad extraordinaria, ¿no? Que hoy, en estos momentos que marcamos tanto el feminismo y todo eso, ella era más feminista que muchas feministas de hoy en día, sin ninguna duda, porque ella defendía con una convicción extraordinaria y todo el mundo la escuchaba y no precisaba gritar ni decir nada, cosas violentas ni nada, al contrario, era una mujer muy amable, muy de que uno la podía escuchar tranquilamente, te estaba diciendo que no, pero en definitiva vos lo aceptabas, porque era tan así, tan suave, con una calidad, y jamás iba a tener un improperio con los demás, ¿no? Porque no era persona de andar discutiendo, ¿no? Sí, eso también, más allá de esta timidez, esta cuestión de retracción, de cosa tan hogareña, no por eso dejaba de tener firmeza y convicción en lo que hacía. Y bueno, y alguna vez también tuvo sus encontronazos a raíz de que le quisieron modificar el repertorio en Buenos Aires en su momento, le querían hacer cantar determinadas canciones, ella no, esto es lo mío, pero no lo planteaba de forma, vamos a decir, agresiva, sino que ella decía, bueno, fue una vez fue a Brasil y bueno, también quisieron modificarle el repertorio, que cantara algo. Y así que bueno, pero a mí no me dijeron nada y además yo vengo con la canción nativa de mi tierra, pero no hay ningún problema. Rompemos el contrato, me vuelvo para mi casa. Lo mismo cuando ella usaba, a raíz de esta timidez, papelitos, ¿no? No usaba atril, papelitos para recordar las letras, que en realidad las recordaba, pero era más nada una cuestión de seguridad, ¿no? Y decía, no, pero queda mal, ¿cómo va a cantar? Paciencia, dice, yo me vuelvo para mi casa, rompemos el contrato, y era así realmente. Alguien me contó por ahí que a veces decía, bueno, muy interesante lo que usted dice, yo no estoy de acuerdo, pero podría ser verdad, ¿no? Como diciendo, no generando ningún tipo de conflicto, pero sí planteando y llevando adelante su discrepancia, su pensamiento y su convicción y su postura, ¿no? Incluso en las últimas épocas hasta hizo, bueno, eso lo dejo para que lo lean en el libro, pero su disenso o sus críticas, estoy hablando de fines de los 90, con cantantes de la época, ¿no? Entonces, bueno, allí ella hace comentarios, críticos, estéticos sobre los olimareños, sobre Soledad, sobre el hermano Carrero, ¿verdad? Que pueden resultar chocantes para aquellos que les gusta, pero ya lo hacía con total educación y además estamos hablando de que también con una acreditación técnica especializada, ¿no? Porque era Amalia de la Vega, ¿no? Entonces también es interesante todo eso. Pero era muy importante su opinión, porque por lo que era, por lo que significaba y por su personalidad, que no estaba comprometida con nadie. Uh-huh. Que eso es lo interesante de la persona. Cuando la persona emite una opinión y no está comprometida con nadie, es digna de que se le escuche, claro, ¿no? Más allá que pueda tener o no tener razón, pero es una opinión valedera, uh-huh, ¿no? Y es una opinión para cualquiera, para las personas a las cuales le hizo el comentario, para tenerla en cuenta y evaluarlas, ¿no? Porque a veces esto te puede despertar de que manejas mal una cosa, estás manejando mal tu personalidad o estás manejando mal otra cosa, y eso te puede servir porque no es una opinión comprometida, ¿no? Y claro, eso es fundamental en el ser humano, ¿no? Sí. Sí, además ella cuando tenía que mostrar admiración por también
Eso lo pueden ver en el libro. Así como hacía críticas a algunos exponentes, también admiraba a otros, ¿no? Seguro, sí. No me refiero solo a Gardel, como comentaba, sino a gente mucho más joven que ella. Y bueno, sí, y ella estaba como despojada de toda esta cuestión política o partidaria o de tendencias o de amiguismos o de no comento aquello porque puedo perder un nicho comercial o un lugar donde cantar. Es decir, como que todo eso no estaba en ella, ¿no? Pero bueno, y hasta el punto que esta cuestión de la doble personalidad, que en el 82 graba su último trabajo fonográfico, un cassette en realidad, que se llamó Poetas Nativistas Orientales, como que vuelve al origen de la poesía nativista. Incluso graba algunos que no había grabado en su momento, como para saldar esa deuda. Y ahí no cantó nunca más. Y no cantó nunca más, y ella decía en alguna entrevista, ni en la ducha. Es decir, a veces me pregunto, a veces si no canto, a veces ni me acuerdo que, en definitiva, que cantaba. Pasó a ser esto, una señora que dedicada, a la casa, a la familia, a las amistades. Le gustaban, por decir, ¿no?, un cholulismo, las series policiales. Ella decía, ahora con el cable hay más para elegir, ¿no? Sí. Que era la época que había aparecido el cable. Sí. En fin, pero nos deja este legado del compromiso artístico y cómo el compromiso artístico debe realizarse y llevarse a cabo con la mayor perfección posible y con la mayor excelencia posible. Algo que Osiris Rodríguez Castillo también decía en su momento, la perfección debe buscarse sabiendo que no se va a encontrar. Porque si no es demagogia, decía. ¿No? Entonces, ella entonces no validó su canto en ningún elemento paramusical, es decir, sea social, político, de ningún tipo, simplemente, o ni siquiera temático, es decir, simplemente le interesaba cultivar eso, y lo hizo con disciplina, porque fuera una autodidacta no tenía disciplina, con disciplina, con convicción y con el compromiso de que aquello que ofreciera debía ser, llegar a lo máximo que podía llegar, ¿no? Jamí, ¿fue autora de algunas letras? Claro, ella mayormente fue intérprete, sí. Intérprete, seguro. Compositora, le puso música a muchos poetas, sobre todo a Tabaré Regules, el autor de Mate Amargo. Ella en total, en realidad, en letra y música, sí compuso 5 canciones. 5 canciones compuso. Por ahí andan, se anda en observaciones críticas que se han hecho, se dice que son 4, no son 5, porque hay un disco donde aparecen 3 temas de ella que no están incluidos en su discografía general, donde aparece una milonga que se llama Embrujo del G, dedicada a Durazno, que es muy bella. Son 5 en total que ella compuso en letra y música. También una poesía sencilla, muy llana, pero con esta posibilidad de llegar por ese mismo motivo, ¿no? Por la sencillez de lo que estaba expresando. Seguro. Hamid, está buenísimo para seguir charlando este tema, pero ya nos indicaron el tema. No te voy a reiterar las gracias porque ya te las di y porque siempre están las puertas abiertas acá de Canal 8, Román, su señora, en mi programa no hay ningún problema para este tipo de cosas, aparte que son después toda esta parafernalia política que tuvimos, claro, ¿no? Esto es un oasis, ¿no?, de conversación. Mañana creemos que vamos a tener otra persona también muy interesante para poder hablar con ella. Si bien no es escritor, pero sí eso es un pintor que interesa muchísimo, y para ver por qué todo eso y por qué se hace, y que se hace con el sentimiento, ¿no? Porque eso es lo más importante de todo. Y psicólogo, ¿atendés en los Arrayanes, donde tú vivís? Sí. Bien. ¿Y qué teléfono tenés para el público, sí, para la gente? Sí, el teléfono es 091-636549. Muy bien. Así que ese es por contacto. Yo trabajo en instituciones también de la zona, y también, por supuesto, en forma particular también, ¿no? Así que también. Está muy bien.
Muchas gracias por haber venido y, como siempre, estamos a las órdenes, Hamid, así que tengas un fin de año muy bueno y que sea un gran comienzo también el año 2020, ¿no? Bueno, igualmente para ustedes y para la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Nos vemos mañana, señores televidentes. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las cosas en su lugar.